estadística en esta postulación son idénticos para todas y todos los participantes, ¿sí? Antes de mirar los datos, creo que es importante entender que la estadística requiere de un contexto, o sea, los datos tienen que venir de algún lado, ¿sí? No pueden ser inventados. También hay que caracterizar un poco quiénes fueron los individuos de donde se extrajeron estos datos para darle credibilidad y nutrir un poquito la información. Y si podemos caracterizar algunos elementos de ellos, fantástico también. Eso es lo importante, o sea, entender que en general la estadística se basa de ser contextualizada, situada en algún espacio. Bien, de esta información se describe la siguiente tabla. Una tabla que, bueno, es una tabla de doble entrada, nos muestran algunas cositas, como el área, las vacantes, la cantidad de aspirantes hombres, mujeres, y las y los aceptados, ¿sí? En ambas categorías. ¿Correcto? Esta es una tabla que me imagino han podido presenciar en algún otro enfoque o en alguna otra disciplina. La pregunta que trae el ARPA y que van a responder ustedes ¿es posible afirmar matemáticamente que existió discriminación hacia las mujeres en este proceso de selección? En eso es lo que vamos a trabajar la otra clase. ¿Por qué digo la otra clase? Porque va a ser una actividad autónoma para ustedes, ¿sí? Eso es lo que dice esta actividad. No podemos empezar a hablar de ella, o más bien responder la pregunta, pero sí podemos analizar el contexto, ¿sí? Bueno, ahí después responderemos. Solo mencionar que cuando hablamos de discriminación, tiene que ver particularmente si se eligen más o menos mujeres respecto de los hombres. Tiene este concepto de paridad de género que está bastante presente en este último tiempo, para que después lo podamos trabajar. Vamos a partir entonces por ¿qué es la estadística? Bien, les pregunto a ustedes. Yo ya algo decía que se había independizado de la matemática, que era una ciencia, bien, pero para efectos del lenguaje cotidiano de ustedes, ¿qué es la estadística? ¿Cómo la interpretan? ¿Dónde la ven? ¿A qué les recuerda? ¿Qué concepto estadístico tienen por ahí? El INE, ya muy bien, voy a anotar aquí el concepto. Así que aquí no hay respuestas malas. Viene el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, un organismo nacional que se encarga de llevar las estadísticas del país, ¿sí? Es muy conocido por realizar el censo, ¿sí? Que es una recogida de datos bastante importante de todas y todos los chilenos y chilenas en el país. ¿Qué más podemos decir de la estadística? El INE la trabaja, ¿sí? ¿Qué más? ¿A qué nos resuena? ¿O a qué no nos suena? Sería mucho más abierta la pregunta, ¿sí? ¿Son datos? Muy bien, tiene que ver con los datos. Bien, ahí para ir apuntando, no son datos, estudia los datos, ¿sí? ¿Qué más? No sé si influye, pero creo que es mayoritariamente por sociólogos. Muy bien, sí, influye bastante en las ciencias sociales. Y uno se preguntará por qué algo matemático terminó siendo tan usado por las personas que estudian ciencias sociales. Ya lo que les decía al inicio, porque ya se ha independizado. Su uso no es matemático, su uso es global para cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más se les puede ocurrir? Voy a agregar la que mencioné yo, que era una ciencia, que estudia este fenómeno. Adelante, pasen por favor. Bien, es una ciencia que estudia los datos, ¿sí? Pero no solo los estudia, bien, la estadística busca que este estudio nos dé respuestas. No lo hacemos como diría los términos porque sí, lo de bonito, ¿no? Tiene que hacer para darnos alguna respuesta. ¿Bien? O sea, si quisiéramos pedir una pizza, yo tuviera que hacer una encuesta para saber cuál es el sabor que preferiría consumir, ¿cierto? O sea, la ocupo no solo para saber qué pizza comer, sino para tomar alguna decisión, para hacer alguna acción. Caso contrario, simplemente es exploración de datos, ¿bien?
Pero entonces la estadística busca pasar por un proceso de acciones, particularmente como el lente que nos entrega información. Observo algo, anoto cuántas personas, por ejemplo, vinieron de día, o cuántos les gusta la carne, o cuántos de ustedes tienen hijos, o cuántos de ustedes viven en la comuna del Ñuñoa, qué sé yo. Podría empezar a caracterizarlo solo con preguntas, ¿bien? Esa pregunta la ordenamos, ¿sí? Después que tomo la información, que claro, no quizá de forma muy informal lo puedo hacer en un cuadernito, la tengo que ordenar. Ojalá todos los votos a una categoría que vayan juntos. Luego de ordenarlos, viene el momento matemático. Realizo algunas reglas, calculo algunos parámetros, bien, empiezo a cuantificar la información. Entiéndase por cuantificar, asociarle algún número, ¿sí? Y cuando tengo mi información cuantificada, puedo tomar un análisis y darle una respuesta objetiva. O sea, que para hablar si existe o no discriminación en esa empresa no lo puedo hacer solamente mirando el título, ¿bien? Requiero analizar los datos. Y eso es lo que les invito, o lo que la propia estadística busca hacer. No solo doy el número, sino analizo. Si no, si usted solo calcula el promedio y no hace nada más con él, usted se está resumiendo meramente a una calculadora. No algo que, como bien decía, ocupa algunas ciencias sociales, pero también algunas ciencias de lo primero. Muy bien, por allí vimos en la tabla que habían algunas características, ¿cierto? Algunos elementos que se mencionaron, como también algunos que no se mencionaron, ¿sí? Cuando uno hace un estudio no puedo hablar de todo. No podría hablar de los años de trabajo que tienen esos trabajadores porque no es parte del ejercicio. ¿Bien? Lo que hace la estadística es observar variables, como dice la etimología, que varía, que está cambiando. Que está cambiando porque si yo lo observo en cada una y uno de ustedes, la respuesta no va a ser la misma. El número de hermanos, ¿cuántos tienen? 3. 1, 2. Se fija que varía la respuesta y eso es lo que me importa, porque quizás si yo quisiera hacerle un regalo por el día del hermano a usted, tendría que tener esa información, ¿cierto? Eso no le voy a traer a todos, dáselo a tu hermano, no tengo hermano. Bien, entonces esta característica que es observable, la puedo ver, la puedo contar, a eso me refiero a que sea medible, ¿bien? Por ejemplo, si ustedes me dicen el ánimo que tienen hoy día, tendríamos que ver cómo lo mido para saber cuál es el que tienen, ¿bien? O generar alguna categoría, muy animado, poco animado, desanimado, ¿cierto? O inerte, ¿sabes? Pero tengo que poder calificarlo, ¿bien? Cuantificarlo, si no, no es estudiable, ¿bien? ¿Iba a decir algo? Ya, bien. Iba a decir algo. Sí, pero claro, las cosas tienen que ser medibles. ¿Sí? Eso va como una pequeña exigencia de la estadística. Por aquí no venimos a revisar textos y sacar reflexiones, no. Tenemos que medir cosas. Por eso la matemática ahí pone su puntapié firme en esta de la estadística. Existen dos tipos de variables. Bien, aquí teníamos una de las tantas, que era aceptados mujeres. Es algo que se cuenta, pero se está midiendo cuántas mujeres fueron aceptadas en esta que era una oportunidad laboral, ¿cierto? Que existen dos tipos, las cualitativas y las cuantitativas. No hay mucha diferencia en la palabra, son muy similares. Cualitativa, como bien lo dice la raíz de la palabra, tiene que ver con las cualidades, ¿sí? Cualidades como la comuna en la que usted vive, ¿sí? Cualidades como el grado de motivación que tienen para este curso, ¿cierto? Etcétera. Las cualidades no se pueden medir, ¿cierto? Pero se pueden observar. Ahí es como una pequeña trampa porque todo se puede contar. Si yo no puedo contar cuántas personas son de Ñuñoa, o son de La Reina, o no son de Ñuñoa, ya estoy
midiendo. Y otro tipo de variables son las cuantitativas, o muchas veces dichas como cuanti, porque se pueden contar, ¿sí? Se pueden medir, se pueden representar con un número. Bien, por ejemplo, minutos de atraso de usted a esta clase va desde 0 y en a un mes. ¿Sí? Pero hay como un máximo, ¿cierto? Porque si lo pasamos al infinito, ya no mide, ¿sí? Pero claro, si es medible, es cuantificable y es cuantitativa. Como el número de hermanos o hermanas, ¿sí? Eso es cuantificable. Bien. Por ahí le explicaba entonces que lo quali usualmente, como este tip, si la respuesta a una pregunta es en palabras, hablamos de que algo es cualitativo. Entendemos que los números los sacamos de ahí. No son medibles directamente, pero son contables, ¿sí? Para hacer efectos de la matemática. Como por ejemplo, el tipo de área. ¿Bien? El área al que se postuló el trabajo era el área de compras, montaje o almacén. Son palabras, ¿no? Pero igual puedo contar cuántas de allí vienen con esa característica. La que dijimos segunda era la cuantitativa, que pueden ser medidos y descritos mediante números. ¿Bien? Esa es como la diferencia. Por ejemplo, la cantidad de vacantes que hay en esa categorización. Ya. Existen dos tipos de variables cualitativas. Bien. La primera es la cualitativa nominal. Aquí la vamos a separar. Bien. Creo que en la prueba, si no me equivoco, una pregunta es categorice estas variables. La cualitativa nominal, porque aquí importa el apellido, ¿bien? Son aquellas que son clasificadas pero que no llevan un nombre, un orden en específico. Por ejemplo, el sexo del aspirante, hombre o mujer. Claro, usted decía, lo puedo ordenar de forma alfabética, ¿bien? Pero eso no es una jerarquía, entendemos que no hay uno sobre el otro, ¿sí? También puede ser el área de postulación. No sé si a alguien se le ocurre fuera de este contexto alguna variable cualitativa nominal, es decir, que es cualitativa pero no se puede ordenar. ¿La edad? La edad sería cuantitativa, ¿bien? Porque se responde con números, ¿bien? Podríamos explicar que se respondan con palabras. Cualitativa, pero que no se pueden cambiar. No se pueden ordenar de menor a mayor, por decirlo así, o de la menos importante a la más importante. El estado de ánimo. Ya el estado de ánimo, claro, me podría establecer un orden. El estado civil, por ejemplo, de ustedes, ¿sí? ¿Qué más puede ser? La comuna. Y todo lo que responda con palabras, pero no es ordenable, es cualitativa nominal. Las categorías son diferentes, pero ninguna tiene mayor valor que otra. ¿Bien? Como otras que sí pueden ser ordenables. ¿Bien? Ellas son las cualitativas ordinales. Ahí la palabra ordinal se refiere a que tienen orden, ¿sí? Que pueden jerarquizarse entre sí. Son aquellas que representan estas cualidades, pero yo podría hacer niveles, graduarlas entre sí. Por ejemplo, Estatura. muy satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho. Eso es cualitativo, pero es ordinal. ¿Bien? Ahora, ¿me podría nombrar alguna de acá? La estatura. La estatura, no, porque vendría a ser, si yo le mido cuánto mide usted, usted me va a responder un número. Si es un número, no es cual. Entonces, vamos a hacer aquí lo cualitativo. No me gusta que solo nos centremos en esto, pero para partir está bien. Son palabras y lo cuantitativo son números. ¿Bien? O sea, la altura vendría siendo un número. ¿Sí? Pero diferente sería del más pequeño al más alto. Claro, pero para ahí la pregunta sería, ¿en qué categoría de tamaño estás? Pequeño, mediano, alto. Muy bien, ¿sí? Eso es ordenable, pero la pregunta tendría que ser, o la variable en función de una palabra. Eso es importante. Eso como para diferenciar lo que es lo cual.
Y los cuanti, que sí pueden ordenarse de menor a mayor porque está en parte de su naturaleza numérica, la vamos a separar en dos tipos. La primera es la discreta, cuantitativa discreta. Particularmente solo se admiten números enteros, no se admiten números decimales, no hay valores intermedios, ¿bien? Como el número de hermanos, ¿sí? No puede tener 2 hermanos y medio, o 2,1 hermanos, ¿cierto? O 0,9. Que usted lo sienta como que en medio, hay cosas suyas, ¿bien? Pero lo de variable, la cantidad de hermanos es 1 o 2, son números enteros, ¿bien? Eso es importante. Por ejemplo, acá la cantidad de personas aceptadas en las categorías de la tabla de la búsqueda de las empresas, ¿sí? No se pueden contar, no se miden, ¿cierto? No se puede contratar a 0,5 aspirantes, a los hijos de los trabajadores, ¿bien? Y en el caso contrario, están las cuantitativas continuas. Continua porque el número siempre continúa, trae una parte decimal, y porque incluyen infinitos puntos o infinitas opciones entre 2 valores. Por ejemplo, los datos biométricos de los trabajadores, o sea, su estatura y su masa o su peso, si necesitan o requieren o pueden utilizarse a través de números decimales. Hay un pequeño como dato, se le agrega lo continuo, porque aunque 2 personas midan lo mismo, 1,75, hay centímetros o milímetros de diferencia. O sea, siempre podría seguir siendo más fina mi descripción de aquel número. ¿Ven? Aquí van a depender de con qué tanta precisión sean tomados. Pero si tiene un número decimal, por tanto puede ser o es una variable de tipo continuo. ¿Bien? Así que, en lo general, cualquier contexto estudiable, y se los invito a considerarlo porque tenemos un trabajo que va a involucrar desde hoy día para algunos casos. Algún contexto que sea estudiable debe tener potencialmente las 4 variables presentes. Uno puede darse el esfuerzo de encontrarlas en cada momento de estudio. ¿Bien? Eso lo primero. Entonces ahí tendríamos una diferenciación, particularmente con el ejercicio ARPA, donde cualitativa dijimos entonces está la nominal y ordinal, y lo cuanti, lo discreto y lo continuo. Entonces lo primero que uno debiese hacer antes de investigar es ver qué puede investigar o qué es medible, qué es estudiable en esto, y definir al final para dónde va mi análisis. Obviamente, como en lo matemático, si es número es mejor, lo cuantitativo tiene un infinito camino de estudio. ¿Bien? A nivel de curso que están aprendiendo ustedes, lo cual nos va a quedar relativamente corto, va a ser más descriptivo de rasgos, más que poder empezar a calcularle cosas y estudiarlas y hacer inferencias, etc. ¿Bien? Esta vendría siendo ahí la diferenciación de los cuánticos variables. ¿Bien? No les pregunta la actividad ARPA 1 cuáles son las variables, ¿bien? Pero sí es bueno que cuando se enfrentan a algo empiecen desde ya a reconocer la variable. Porque todo lo que estén calculando es de alguna variable, no es porque sí. Bien, aquí me voy a seguir también avanzando por lo que es la tabla. Vamos a volver a la tabla inicial para quienes no la habían visto. Resulta que estaba acá, se describían varias cositas, pero la pregunta es, ¿qué son estos números? Porque muy evidente podrá ser para algunos, pero no necesariamente para todas y todos. Entonces, estos números, ¿qué creen ustedes que representan? La cantidad de personas, ¿cierto? La cantidad de... Muy bien. Que al final esa cantidad no es a secas, tiene una variable asignada.
Porque algo que comparte lo cualitativo y lo cuantitativo es que todo se puede contar. Puedo contar cuántos son hombres y cuántos son mujeres, por más que sea una variable cualitativa. ¿Bien? Nada se escapa de ser contado. Eso es importante, solo que la naturaleza de una es directamente en un número de la otra. Entonces, cuando contamos algo, ahí nace el primer término matemático de la estadística, que es el término de frecuencia absoluta. ¿Bien? O frecuencia sin apellido, por decirlo así, que van a aparecer. Esta frecuencia absoluta nos indica el número de observaciones o la cantidad de veces que está presente un valor. ¿Sí? Básicamente lo contrario. Cuando usted lo cuenta, lo vamos a hacer después con Excel, pero lo único que vamos a arrojar es un número que nos indica cuántas observaciones hay. En este caso, si se alcanza a ver, estas 180 personas corresponden a la cantidad de mujeres aceptadas según la tabla, ¿cierto? En el sector de almacén. Ese número no indica sobre 180, lo puedo añadirle como qué tipo de objetos son los 180 elementos. ¿Bien? A eso se le llama frecuencia absoluta. Es lo primero que vamos a obtener de cualquier estudio, saber cuántos cumplen con alguna característica. ¿Bien? O cuántos no. Incluso si yo votara por cuál es su ingrediente favorito de la pizza, lo primero que hago es contar. Algunas personas, cuando hacen una votación, empiezan a hacer como este ejercicio de ir poniéndole, ¿cómo así, cierto? Y después dicen ya, 10, 2. Eso es lo primero que hago. Incluso sacar un promedio o cualquier otra cosa, tengo que contar. Frecuencia absoluta se llama. Y su símbolo es la F o la N. Luego, vamos a presentar una que nos viene en la tabla, que es la frecuencia relativa. ¿Bien? Y aquí lo que importa va haciendo más bien el apellido porque no todos son frecuencias. Todo lo que es frecuencia nos indica cuántas veces está algo, ¿sí? Pero el apellido nos va dando el enfoque. En este caso, la frecuencia relativa nos muestra una relación entre la frecuencia absoluta o el número de veces que está presente algo, pero lo agregamos comparar con el tamaño de la muestra o la cantidad total. Porque una cosa es decir, a ver, déjenme. Hay 11 mujeres. Esa es una información. Yo digo en la frase, hay 11 mujeres. Hoy estoy hablando de frecuencia absoluta, porque solo digo cuántas hay. ¿Bien? En cambio, si yo dijese, pues claro, alguien me diría, oye, son muchas pocas. Esa información, la frecuencia absoluta, no la menciona. ¿Bien? Pero la frecuencia relativa sí nos indicaría en este caso que hay 11 mujeres de... Voy a contar, perdón. Vamos a contarlo ahora, entonces. 19. De 19 estudios. Esa información me menciona dos números, que se llama frecuencia relativa. Me menciona el número de observaciones, pero también me indica el total. Si yo agrego el total, ya no estoy contando, estoy diciendo una relación matemática, que es una división. Bien, lo vamos a ver después en lo que es el software. Bien, pero esa es la gran diferencia entre la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Bien, en este caso la frecuencia absoluta sería simplemente 11 y la frecuencia relativa 11, pero de 19. Es una fracción. Bien, por tanto siempre va a ser un número decimal, que viene siendo este que va a aparecer ahí. Si tienen calculadora, ayuden. 11 dividido en 19, ¿cuánto es? 0.57. Más o menos, yo diría que es como aproximado. ¿Sí?
que si incluso lo paso a porcentaje después lo vamos a ver, ¿bien? Pero un 0,57 de este curso hoy día son mujeres. Y la última, que viene siendo la frecuencia porcentual. ¿Cuál será su característica? Que se ve en porcentaje, ¿sí? Que claro, el porcentaje también es una relación con el total, ¿sí? Pero es más claro que un decimal, ¿bien? Entonces, este número que nos resultó aquí, de la frecuencia relativa, si usted lo multiplica por 100, la frecuencia relativa, la multiplico por 100, llevo un porcentaje, ¿bien? En este caso, 57%. si lo paso a frecuencia porcentual, multiplicamos 0.57 por 100 y nos resulta un 57%. O sea, si yo digo, en esta sala hay un 57% de mujeres el día de hoy. ¿Bien? Así que conté bien, pero no haber fallado en una cosa. Significa que si yo conté mal, todo lo que viene después va a estar mal. ¿Bien? Por eso es como bien importante la frecuencia, porque todo parte de allí. ¿Bien? Y claro, de forma, aquí podría observar un poquito esa revisión. ¿Bien? Ahí después, con estas técnicas, ustedes podrán responder a la pregunta inicial, que vuelvo a trabajar. ¿Es posible afirmar matemáticamente que existe discriminación hacia las mujeres en este proceso de selección? Ahí ustedes podrían establecer, porque ya tenemos algunos elementos que medir, que observar, que analizar, ¿bien? O sea, esto tengo que analizarlo para poder responder aquí. Independiente si usted cree que sí o que no, cuál sea su fundamento, es en este caso el término cuantitativo, más bien o lo numérico, lo que nos va a dar un sustento. Porque es muy distinto decir que en esta clase hubieron más mujeres a decir un 57%, ¿sí? Porque me entrega un refuerzo, me da una base, un sustento para darme afirmación. Y creo que siempre cualquier sustento que venga con un dato refuerza lo que estemos queriendo decir, ¿no? Eso era entonces para comenzar nuestra primera clase, que era más de bienvenido. Voy a ahora hacer lo que hago siempre, que es actualizar la asistencia.